En un pueblo, al pie de la montaña, vivía la hermana Isabel. Era una monja de mediana edad, con una mirada llena de sabiduría, pero también de un cansancio inexplicable. La iglesia del pueblo, un monumento majestuoso de piedra y madera, había sido su hogar y refugio por más de 30 años. Sin embargo, los recientes eventos en su vida la habían hecho dudar de su vocación y cuestionar su fe. Isabel había presenciado el sufrimiento de muchos enfermos, huérfanos y personas en crisis. La mayoría de las veces había encontrado consuelo en su fe, pero el reciente fallecimiento de su amiga cercana, la hermana Teresa, la había dejado devastada. La duda se infiltró en su corazón como una sombra oscura que amenazaba con opacar todo lo que alguna vez consideró verdadero y puro. Esa mañana, el padre Rafael, párroco del pueblo, se acercó a ella en el jardín del convento. Las rosas aún tenían el rocío de la madrugada, y el sonido de los pájaros cantando creaba un ambiente sereno. Isabel, comenzó el padre Rafael con tono de preocupación. «Noto que algo te perturba. ¿Ha pasado algo?» La monja suspiró profundamente antes de responder. «No puedo explicarlo del todo, padre. Mi fe siento que se desvanece. Me siento perdida». El párroco asintió lentamente, sus ojos mostrando una mezcla de comprensión y tristeza. «Quizás necesites un cambio, algo que te saque de la rutina. ¿Qué te parece si te unes al equipo de voluntariado en el hospital? A veces ayudar a los demás nos ayuda a encontrarnos a nosotros mismos». Isabel reflexionó un momento. Aunque al principio la idea no le agradó, sintió que tal vez era el empujón que necesitaba para reencontrarse. Esa tarde, Isabel entró al hospital con su hábito blanco y su rosario en mano, lista para su nuevo deber. El ambiente era distinto al del convento, lleno de luces brillantes y ruido constante. Sin embargo, estaba dispuesta a dar lo mejor de sí. Pero lo que Isabel no esperaba era encontrar en uno de estos cuartos, detrás de una cortina blanca, a un hombre que cambiaría el rumbo de su búsqueda espiritual. Alejandro Montenegro, un magnate de la industria, yacía en la cama, conectado a varias máquinas que pitaban con regularidad. Había sufrido un accidente automovilístico hace unas semanas, y aunque estaba fuera de peligro, el impacto lo había dejado temporalmente inmóvil. «¿Quién es usted?», preguntó Alejandro con una voz ronca al ver a la monja a su lado. «Soy la hermana Isabel. Estoy aquí para ayudar en lo que pueda», respondió ella con una sonrisa gentil. Alejandro, acostumbrado a la opulencia y a tenerlo todo, estaba desconcertado. «No necesito ayuda», gruñó. Sin embargo, con el pasar de los días, una amistad inesperada comenzó a florecer entre ellos. Isabel, con su paciencia y devoción, logró penetrar la coraza que Alejandro había construido alrededor de su corazón, y Alejandro, con sus historias del mundo exterior y sus propias batallas internas, le mostró a Isabel que incluso los más ricos en bienes materiales pueden sentirse vacíos por dentro. Un día, mientras ambos conversaban sobre la vida y sus misterios, Alejandro confesó algo que dejó a Isabel atónita. «Hermana, siento que he desperdiciado mi vida en cosas sin importancia. Me pregunto si hay algo más allá de este mundo, algo que le dé sentido a todo». La monja, recordando su propia lucha interna, tomó la mano de Alejandro. «A veces la fe se encuentra en los lugares más inesperados», susurró, y así, en la habitación del hospital, dos almas perdidas comenzaron un viaje hacia la redención y la esperanza, cada uno iluminando el camino del otro. Sin saberlo, estaban a punto de descubrir un milagro que cambiaría sus vidas para siempre. El misterio de lo que vendría y cómo estos dos personajes tan diferentes pero tan conectados en su búsqueda de sentido encontrarían lo que estaban buscando mantendría al público en vilo, ansiando conocer el desenlace de esta historia conmovedora. La luz del sol se filtraba por las ventanas del hospital, creando patrones luminosos sobre los pisos de mármol. Aunque el lugar estaba siempre lleno de actividad, había un aire de serenidad que envolvía la habitación de Alejandro. Tal vez se debía a las charlas profundas que él y la hermana Isabel compartían día tras día, o quizás a la música clásica que solía sonar suavemente de una pequeña radio en la mesilla de noche. Un día, una enfermera joven se acercó a Isabel mientras ésta se dirigía a la capilla del hospital para su oración diaria.
La joven de tez morena y ojos brillantes le dijo: «Hermana, no puedo evitar notar el cambio en el señor Montenegro desde que usted ha estado con él. Antes era reacio a todos, pero ahora parece más tranquilo, más en paz». Isabel sonrió con humildad. «No soy yo, es la gracia de Dios trabajando a través de las circunstancias». La enfermera pareció reflexionar sobre esas palabras un momento. «Quizás tenga razón, pero debo admitir que hay algo especial en la conexión que ambos tienen. Es como si hubieran sido destinados a encontrarse». En las semanas siguientes, el pueblo comenzó a murmurar sobre la misteriosa relación entre la monja y el magnate. Algunos decían que Isabel había realizado un milagro, mientras que otros opinaban que Alejandro simplemente había encontrado a alguien con quien hablar. Pero lo cierto era que nadie podía negar el cambio evidente en ambos. El padre Rafael siempre atentó a los acontecimientos de su comunidad. Visitó a Isabel una tarde en el hospital. Después de saludar a Alejandro con cordialidad, pidió hablar a solas con la monja. En el silencioso pasillo, el sacerdote miró a Isabel con ojos inquisitivos. «He escuchado muchas historias, Isabel. La gente habla y no siempre con buena intención. ¿Estás segura de que este es el camino correcto?» Isabel, con su característica serenidad, respondió: «Padre, no busqué esta conexión, simplemente sucedió. Creo que Dios tiene un propósito para todo, y aunque no entiendo del todo, siento en mi corazón que estoy en el lugar correcto». El padre Rafael suspiró: «Solo ten cuidado. No quisiera que nada afectara tu vocación o tu reputación en el pueblo». Isabel asintió, agradeciendo en el silencio el consejo del sacerdote, pero en su interior una certeza crecía cada día más. Había encontrado un propósito, no solo en ayudar a Alejandro a encontrar la paz, sino en redescubrir su propia fe. Mientras tanto, Alejandro comenzaba a recibir visitas de viejos amigos y asociados de negocios, curiosos por el estado de salud del magnate y por los rumores que circulaban. Aunque muchos se mostraban escépticos sobre su transformación, no podían ignorar la autenticidad de su cambio. Un día, un viejo amigo de Alejandro, don Fernando, un banquero influyente en la región, decidió visitarlo. Después de intercambiar pleasantarias y hablar de negocios, don Fernando se inclinó hacia Alejandro y susurró: «Dicen que esta monja ha cambiado tu vida. ¿Eso es cierto?». Alejandro, mirando a Isabel que estaba al otro lado de la habitación, respondió con sinceridad: «No es solo ella, es todo lo que representa. Me ha mostrado que hay más en la vida que el poder y la riqueza. Me ha mostrado el valor de la fe». Don Fernando, claramente sorprendido por la respuesta, simplemente asintió y cambió de tema. El vínculo entre Isabel y Alejandro se fortalecía y el hospital se convirtió en un santuario para ambos. Sin embargo, la duda y el escepticismo de la comunidad continuaban creciendo, planteando un sinfín de preguntas. ¿Cómo terminaría esta peculiar relación? ¿Qué lecciones aprenderían ambos en este inesperado viaje? El ambiente estaba cargado de expectación. Mientras Isabel y Alejandro se adentraban más en su conexión espiritual, el pueblo y quienes los rodeaban esperaban con ansias el próximo capítulo de esta intrigante historia. El escenario estaba listo para que se desarrollara un relato de redención, fe y amistad inquebrantable. Las montañas que rodeaban el pintoresco pueblo parecían testigos mudos de las historias que se tejían en sus calles. El sol comenzaba a despedirse temprano, dando paso a tardes frescas y serenas, propias del otoño que estaba en puerta. El bullicio del mercado, las risas de los niños jugando y el campanario de la iglesia marcando las horas eran los sonidos que marcaban el ritmo de la vida cotidiana. En este contexto, la relación entre la hermana Isabel y Alejandro se volvía el tema de conversación en cada esquina. Las ancianas, sentadas en sus sillas mecedoras, tejían no solo bufandas y guantes para el invierno que se avecinaba, sino también historias y suposiciones sobre lo que sucedía dentro de las paredes del hospital. «Escuché que Alejandro le va a donar una gran suma al convento», murmuró doña Clara, mientras ajustaba sus gafas. Doña Rosa, con su característico tono de voz agudo, agregó: «Ay, no digas tonterías. Lo que escuché es que está pensando en dejar todos sus negocios y retirarse en algún monasterio en el extranjero». Aunque las historias variaban en detalle y dramatismo, lo cierto es que el pueblo entero estaba en vilo. La relación entre una monja y un magnate no era algo que se viera todos los días, y las especulaciones no hacían más que aumentar.
Isabel, por su parte, trataba de mantenerse al margen de los chismes, centrando su atención en su labor en el hospital y en su renovado compromiso con su fe. Sin embargo, una tarde, mientras caminaba hacia la capilla, fue interceptada por doña Mercedes, una respetada matrona del pueblo. Con una mirada llena de preocupación le dijo: «Hermana Isabel, usted sabe cuánto la estimo, pero debe ser cautelosa. No es bueno para una mujer de su posición estar tan cercana a un hombre, y menos a uno como Alejandro Montenegro». Isabel, sintiendo un nudo en la garganta, respondió con calma: «Agradezco su preocupación, doña Mercedes, pero le aseguro que mi relación con el señor Montenegro es puramente espiritual. Estoy aquí para guiarlo en su camino hacia Dios». Doña Mercedes asintió, aunque no parecía completamente convencida. «Solo cuídese, hermana. No quisiéramos que su reputación se viera manchada». Mientras Isabel continuaba su camino hacia la capilla, no pudo evitar que las palabras de doña Mercedes resonaran en su mente. Estaba haciendo lo correcto. ¿Era posible guiar a alguien en su camino espiritual sin que las emociones humanas se interpusieran? Alejandro, mientras tanto, también enfrentaba sus propios dilemas. A medida que se recuperaba físicamente, se daba cuenta de que su transformación interna era mucho más profunda. Los negocios, el poder, la riqueza que antes eran el centro de su universo, ahora parecían pequeños y triviales en comparación con las preguntas existenciales que llenaban su mente. Una noche, mientras contemplaba las estrellas desde la ventana de su habitación, Alejandro suspiró profundamente y murmuró: «¿Qué quieres de mí, Señor? Ayúdame a encontrar mi propósito». El viento otoñal soplaba suavemente, acariciando los árboles y haciendo danzar las hojas caídas. En ese momento de quietud, Alejandro sintió una paz que nunca antes había experimentado. El escenario estaba listo. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar lentamente. El pueblo con sus historias y suposiciones, Isabel con su renovada fe y compromiso, Alejandro con su búsqueda de sentido y propósito. Todos convergían en una danza de destinos entrelazados. La primera semana de relación de este par había terminado, dejando en el aire una serie de preguntas y respuestas. ¿Qué le depararía el futuro a Isabel y a Alejandro? ¿Cómo afectaría su relación a la comunidad? ¿Qué lecciones de vida se desvelarían en el transcurso de esta historia? Con el telón de otoño cayendo suavemente sobre el pueblo, la verdadera trama estaba a punto de comenzar, prometiendo emociones, reflexiones y un viaje inolvidable hacia el corazón humano. El otoño se asentaba en el pueblo con una mezcla de nostalgia y belleza. Las hojas caídas formaban una alfombra multicolor en las calles, y el aroma a tierra húmeda y a leña quemada llenaba el aire. El hospital, aunque un edificio moderno, se hundía con este paisaje pintoresco, siendo testigo de las transformaciones que ocurrían dentro de sus muros. Alejandro comenzó a mostrar mejoría notable. Sus heridas físicas sanaban rápidamente, pero era evidente que su sanación interna iba a un paso más lento. Aunque las charlas con Isabel lo llenaban de consuelo y esperanza, había noches en que la soledad y la incertidumbre lo asaltaban. Una tarde, mientras el sol se despedía en un horizonte teñido de naranja y rosa, Isabel encontró a Alejandro en la terraza del hospital con la mirada perdida en el paisaje. «Hace tiempo que no veo un atardecer tan bello», murmuró Alejandro sin apartar la vista del horizonte. Isabel se sentó a su lado, acompañándolo en su contemplación. A veces olvidamos apreciar la belleza que nos rodea. Estamos tan inmersos en nuestros problemas y preocupaciones que no vemos los regalos que Dios nos da de cada día. Alejandro volvió su mirada hacia ella, sus ojos reflejando una tristeza profunda. «Isabel, me siento atrapado entre dos mundos. Por un lado, quiero volver a mi vida de antes, a la comodidad y al poder. Pero por otro, siento que todo eso ya no tiene sentido. Me siento». Isabel tomó su mano con gentileza. «Alejandro, es natural sentirse así. Estás pasando por un proceso de transformación y, como toda metamorfosis, lleva tiempo y puede ser doloroso. Pero recuerda, después de la oscuridad siempre viene la luz». En los días siguientes, Alejandro tomó la decisión de empezar a caminar por los pasillos del hospital. Con el apoyo de Isabel y del equipo médico, sus primeros pasos fueron tímidos y vacilantes, pero poco a poco su confianza creció y comenzó a interactuar con otros pacientes y personal del hospital. Una de las personas que más impactó a Alejandro fue Martín, un joven campesino que había sufrido un accidente en el campo.
Aunque sus heridas eran severas, Martín siempre mostraba una sonrisa en su rostro y una actitud positiva. «¿Cómo lo haces?», preguntó Alejandro un día, mientras ambos compartían un momento en la sala de estar. «A pesar de todo, siempre estás alegre». Martín rió suavemente. «La vida me ha enseñado que no importa cuán dura sea la situación, siempre hay una razón para sonreír. Además, tengo a mi familia y mi fe. Eso me basta». Las palabras de Martín dejaron una profunda impresión en Alejandro. Comenzó a reflexionar sobre lo que realmente era importante en la vida y cómo había estado persiguiendo sombras en lugar de la verdadera felicidad. Isabel, por su parte, también enfrentaba sus propios desafíos. Aunque se sentía fortalecida en su vocación, las palabras de advertencia de doña Mercedes y el padre Rafael seguían resonando en su mente. Se preguntaba si estaba cruzando alguna línea al estar tan cerca de Alejandro. Una noche, mientras rezaba en la capilla del hospital, Isabel tuvo una visión. Vio una luz brillante y una figura que le transmitía paz y amor. La voz, suave y reconfortante, le dijo: «Confía en tu camino, hija mía. Estás donde debes estar». Con lágrimas en los ojos, Isabel se sintió renovada y con un propósito claro. Decidió seguir guiando a Alejandro en su camino espiritual, confiando en que Dios la guiaría en cada paso. La historia de Isabel y Alejandro se estaba desarrollando con giros inesperados y el pueblo esperaba con ansias cada nuevo capítulo. ¿Qué decisiones tomarían? ¿Cómo afectarían sus elecciones al curso de sus vidas y a la comunidad? La intriga y la emoción estaban en su punto máximo y el destino aún tenía muchas sorpresas reservadas para ambos. El mercado del pueblo estaba más concurrido que nunca. Las bancas rebosaban de frutas frescas, vegetales de colores vibrantes y tejidos que reflejaban la rica tradición artesanal de la región. Mientras las campanas de la iglesia repicaban, al mediodía un murmullo crecía entre los puestos. «Dicen que el señor Montenegro va a donar una parte de su fortuna para construir un ala en el hospital», comentaba don Julio, el carnicero, mientras afilaba su cuchillo. «Yo escuché que quiere crear una fundación para ayudar a los jóvenes del pueblo a estudiar en la ciudad», replicaba doña Elena, quien vendía hierbas medicinales en un pequeño stand. Los rumores se propagaban con rapidez, pero lo que era indiscutible era el cambio radical que estaba experimentando Alejandro. Ya no era el magnate distante e inaccesible. Ahora parecía un hombre con una misión, con un propósito claro que iba más allá de la riqueza material. Una tarde, mientras Isabel organizaba una pequeña biblioteca en el hospital, Alejandro se le acercó con un libro en la mano. Era una obra clásica de la literatura latinoamericana. «Recuerdo leer esto en mi juventud», comenzó Alejandro. «Me hizo soñar, reflexionar sobre la vida y la condición humana. ¿Crees que podríamos organizar un club de lectura aquí en el hospital? Tal vez podría ayudar a otros como me ha ayudado a mí». Isabel, sorprendida y emocionada ante la iniciativa, respondió: «Me parece una idea maravillosa. El poder de las palabras y la literatura puede ser una medicina para el alma». Con el apoyo del personal del hospital y algunos voluntarios del pueblo, el club de lectura tomó forma. Pacientes, familiares y curiosos se unían para compartir reflexiones, anécdotas y, sobre todo, esperanza. Martín, el joven campesino, fue uno de los más entusiastas participantes, compartiendo historias de su tierra y tradiciones con un fervor contagioso. Una tarde, después de una de las sesiones del club, Alejandro se sentó al lado de Isabel en el jardín del hospital. Las luces del atardecer bañaban todo con un tono dorado, y el aire fresco traía consigo el aroma de las flores. «Gracias, Isabel», murmuró Alejandro, «por mostrarme que hay más en la vida que el éxito y el dinero. Nunca pensé que encontraría la paz y la felicidad en un lugar como este». Isabel, con su calidez característica, respondió: «A veces, Alejandro, Dios nos pone en situaciones inesperadas para mostrarnos el verdadero propósito de nuestra existencia. Tú has sido una bendición para todos aquí, tanto como lo han sido para ti. Pero no todo era paz y serenidad. El pueblo seguía revuelto con chismes y especulaciones. Además, la noticia de la creciente influencia de Alejandro en el hospital y su cercanía con la hermana Isabel había llegado a oídos de algunos de sus antiguos socios y competidores en la ciudad. Don Ernesto, un antiguo rival de negocios de Alejandro, decidió hacer una visita inesperada. Con un traje impecable y una actitud altiva, se presentó en el hospital con la excusa de conocer el estado de salud de su estimado amigo.
Después de intercambiar formalidades, don Ernesto, con una sonrisa sarcástica, dijo: «Nunca imaginé verte en un lugar como este, Alejandro. Siempre te tuve por un hombre de mundo, no por alguien que se conformaría con un pueblito». Alejandro, con una serenidad que sorprendió incluso a Isabel, replicó: «La vida tiene maneras misteriosas de mostrarnos lo que realmente importa, Ernesto. He encontrado algo aquí que ni todo el dinero del mundo puede comprar». Don Ernesto frunció el ceño, claramente desconcertado. Sin embargo, antes de que pudiera responder, Isabel intervino: «Cada persona tiene su propio camino a seguir, don Ernesto. Lo importante es encontrar paz y propósito en él». La tensión en el aire era palpable y el próximo movimiento de don Ernesto era incierto. ¿Qué traería este encuentro para Alejandro e Isabel? La trama se intensificaba y el pueblo esperaba con ansias el siguiente giro en la historia. La sombra de don Ernesto se extendía por los pasillos del hospital mucho después de su partida. Su breve visita había desencadenado una serie de acontecimientos que pondrían a prueba la resolución y la fe de todos en el pueblo. La noticia de que Alejandro consideraba donar una parte significativa de su fortuna para el bienestar del hospital y otros proyectos comunitarios había llegado a la ciudad. Para algunos de sus antiguos socios, esta decisión representaba una amenaza directa a sus intereses y ambiciones. Temían que el ejemplo de Alejandro inspirara a otros magnates a hacer lo mismo, redistribuyendo la riqueza y poder en la región. No pasó mucho tiempo antes de que empezaran a surgir complicaciones. El hospital comenzó a recibir inspecciones sorpresas por parte de funcionarios, buscando cualquier irregularidad que pudiera poner en peligro su funcionamiento. Además, se propagaron rumores sobre la administración de los fondos y la legitimidad de los proyectos. Isabel, siempre serena pero decidida, convocó una reunión en el hospital con los principales líderes del pueblo, incluido el padre Rafael. «Es evidente que estamos siendo atacados debido a los cambios positivos que estamos implementando», comenzó Isabel. «Debemos permanecer unidos y demostrar que nuestras intenciones son genuinas y para el beneficio de todos». El padre Rafael, asintiendo en acuerdo, añadió: «La oscuridad siempre intentará opacar la luz, pero con fe y determinación prevaleceremos». Mientras tanto, Alejandro, sintiendo la responsabilidad de la tormenta que había desatado, decidió enfrentar la situación directamente. Convocó a una reunión en su mansión con sus antiguos socios y competidores. Entre ellos estaba don Ernesto, quien, con una sonrisa satisfecha, tomó asiento en la cabecera de la mesa. «Agradezco que hayan venido», comenzó Alejandro. «Sé que hay preocupaciones sobre mis recientes decisiones, pero les aseguro que mis intenciones son puras. Después de mi accidente me di cuenta de que la vida es más que acumular riqueza. Quiero dejar un legado, algo que perdure más allá de mi tiempo en esta tierra». Don Ernesto, con un tono burlón, replicó: «Es una epifanía admirable, Alejandro, pero no todos compartimos tu nueva visión del mundo. Hay mucho en juego». Alejandro, manteniendo la compostura, dijo: «Cada uno es libre de elegir su camino, Ernesto. Solo te pido que respetes el mío». El aire en la sala estaba cargado de tensión. Los murmullos entre los asistentes crecían mientras debatían entre sí. Algunos, influenciados por el cambio de Alejandro, comenzaron a considerar la idea de contribuir más al bienestar de la comunidad. Otros, temiendo perder su estatus y poder, se oponían firmemente. Isabel, mientras tanto, estaba ocupada organizando actividades comunitarias para contrarrestar los rumores y mostrar la unidad del pueblo. Con el apoyo de Martín y otros voluntarios, se llevaron a cabo ferias de salud, jornadas de lectura y talleres para jóvenes. La comunidad empezó a ver los beneficios directos de la nueva visión de Alejandro y comenzó a apoyar más activamente los proyectos. Un día, mientras Isabel y Martín organizaban una pequeña fiesta para los niños del hospital, una figura familiar se acercó a ellos. Era doña Mercedes, la respetada matrona que había advertido a Isabel sobre su relación con Alejandro. Con lágrimas en los ojos, doña Mercedes tomó las manos de Isabel y dijo: «Te debo una disculpa, hermana. Dudé de tus intenciones, pero ahora veo el bien que estás haciendo. Me gustaría ayudar». Isabel, conmovida, la abrazó con gratitud. «Todos tenemos un papel que desempeñar, doña Mercedes. Tu apoyo significa mucho». La batalla entre el bien y la ambición estaba en pleno apogeo. Cada día traía nuevos desafíos, pero también nuevas esperanzas. Isabel y Alejandro, con el apoyo de la comunidad, estaban decididos a luchar por lo que creían correcto. Sin embargo, la presión de los adversarios de Alejandro no mostraba signos de disminuir. ¿Cómo enfrentarían las amenazas que se avecinaban?
Prevalecería el bien sobre la avaricia. El destino de todo el pueblo pendía de un hilo, y la resolución de esta lucha definiría el futuro de todos. La mañana en el pueblo despertó nublada y fresca. Un viento suave soplaba desde el oeste, trayendo consigo el olor a tierra húmeda y hojas caídas. La plaza principal se llenaba de actividad conforme los vendedores tomaban sus puestos y los niños corrían jugando entre las bancas. Sin embargo, un aire de tensión subyacente se sentía en cada rincón, como una tormenta silente que amenazaba con desatarse. Isabel, siempre diligente en sus labores, recibió una carta esa mañana. La caligrafía cuidada revelaba la mano de un escribano profesional. Al abrir el sobre, sus ojos reconocieron rápidamente las líneas. Era una citación formal para asistir a una reunión en la alcaldía. El motivo, discutir las donaciones de Alejandro y la administración de los fondos en el hospital. Con una mezcla de determinación y nerviosismo, Isabel informó a Alejandro sobre la situación. Juntos decidieron enfrentar la situación con transparencia y fe. Esa tarde, el salón principal de la alcaldía se llenó con los líderes más influyentes del pueblo. El alcalde, don Ramiro, un hombre de edad avanzada, pero con una presencia imponente, dio inicio a la reunión. «Nos hemos congregado aquí», comenzó don Ramiro, «para discutir las recientes donaciones realizadas por el señor Montenegro y cómo están siendo gestionadas». Un murmullo recorrió la sala. Todos los ojos estaban puestos en Isabel y Alejandro, esperando su respuesta. Alejandro, con voz firme y clara, tomó la palabra. «Desde mi accidente y mi estadía en el hospital, he visto de cerca las necesidades de nuestra comunidad. Mi decisión de donar una parte de mi fortuna es personal y tiene el único propósito de ayudar. Si hay dudas sobre la administración de estos fondos, estoy dispuesto a responder y mostrar toda la transparencia en el proceso». Doña Mercedes, quien había pasado de ser una crítica a una aliada, intervino. «Como testigo directo de las maravillas que se están realizando en el hospital y en el pueblo, gracias a estas donaciones, puedo asegurar que todo se está gestionando con integridad». El ambiente en la sala estaba cargado. Las opiniones estaban divididas, pero una intervención inesperada cambió el rumbo de la discusión. Martín, con su típico traje de campesino y su sombrero en mano, pidió permiso para hablar. «Con todo respeto», comenzó Martín. «Antes de estas donaciones, nadie se preocupaba por cómo se administraban los fondos del hospital. He visto cómo estas donaciones han salvado vidas, incluida la mía. Si vamos a cuestionar algo, debería ser por qué no hicimos algo antes». La intervención de Martín resonó en el salón. Muchos bajaron la cabeza, confrontados por la verdad de sus palabras. Después de horas de discusión, la reunión concluyó con el compromiso de establecer una comisión que supervisara la administración de los fondos, garantizando total transparencia. Isabel y Alejandro, aunque agotados, se retiraron con la sensación de haber dado un paso adelante en su misión. Esa noche, en la quietud de la capilla del hospital, Isabel y Alejandro compartieron un momento de reflexión. «Es increíble cómo el miedo y la desconfianza pueden nublar la visión de la gente», susurró Alejandro. Isabel, con su mano sobre su rosario, respondió: «Sí, pero también es maravilloso ver cómo la verdad y la bondad pueden iluminar la oscuridad». Ambos compartieron una mirada llena de entendimiento y complicidad. Aunque sabían que los desafíos continuarían, también estaban seguros de que juntos podrían superar cualquier obstáculo. Sin embargo, fuera de los muros del hospital, en las sombras del pueblo, algunas figuras aún conspiraban. No estaban dispuestos a dejar que Alejandro y sus planes de benevolencia interfieran en sus ambiciones. Se avecinaba una tormenta y el destino de la comunidad estaba en juego. Los días en el pueblo transcurrían con una calma aparente, pero bajo la superficie las corrientes eran turbias. A pesar de la resolución tomada en la alcaldía, había quienes en el anonimato buscaban desestabilizar la nueva dirección que estaba tomando la comunidad. En la plaza, junto a la fuente donde los niños solían jugar, se levantó un pequeño escenario. Anuncios coloridos invitaban a los habitantes a una velada cultural organizada por el recién formado Club de Lectura del Hospital. La idea era demostrar a través del arte y la cultura el impacto positivo que las donaciones y esfuerzos conjuntos estaban teniendo. Sin embargo, en las sombras, don Ernesto y alguno de sus aliados tramaban un plan para sabotear el evento. Buscaban a toda costa desacreditar a Alejandro y de paso a Isabel. Esa noche la plaza se llenó de familias esperando disfrutar de la música, la poesía y las representaciones que los miembros del club habían preparado. Las luces del escenario brillaban en la oscuridad y una sensación de anticipación llenaba el aire.
Isabel, con su hábito impecable, tomó el micrófono para dar la bienvenida. Queridos amigos y vecinos, esta noche es una celebración de nuestra comunidad, de la cultura y del amor al prójimo. Esperamos que disfruten de lo que hemos preparado para ustedes. Las primeras presentaciones fueron un éxito. Los aplausos y risas llenaban el espacio. Sin embargo, cuando Martín subió al escenario para recitar un poema de su autoría, las luces comenzaron a parpadear y una serie de ruidos estridentes interrumpieron su actuación. Confusión y desconcierto se apoderaron del público. Murmullos y susurros recorrieron la plaza mientras todos intentaban comprender qué estaba sucediendo. Alejandro, con una expresión de frustración, se dirigió hacia el área técnica para investigar. Al poco tiempo, descubrió que los cables habían sido saboteados. Al mirar a su alrededor, divisó a uno de los hombres de confianza de don Ernesto, alejándose rápidamente. A pesar de la interrupción, Isabel, demostrando gran fortaleza y liderazgo, pidió calma y propuso continuar la velada sin el equipo técnico, usando solo la luz de las lámparas y velas que decoraban la plaza. El evento, lejos de arruinarse, tomó un cariz aún más especial. Las presentaciones se volvieron íntimas y acogedoras, y la comunidad se unió más que nunca, demostrando que no se dejaba intimidar por pequeños contratiempos. Al finalizar, mientras todos ayudaban a recoger y felicitarse por el éxito de la velada, Alejandro se acercó a Isabel. «Creo que sabemos quién estuvo detrás de esto», dijo con una mirada preocupada. Isabel, tomando un respiro profundo, asintió. Pero también vimos cómo nuestra comunidad puede sobreponerse y unirse aún más en momentos de adversidad. Ambos sabían que la batalla estaba lejos de terminar. Las acciones de don Ernesto y sus aliados eran una clara señal de que estaban dispuestos a todo para mantener sus intereses. Al regresar al hospital, Alejandro recibió una llamada de uno de sus contactos en la ciudad. «Tienes que tener cuidado», advirtió la voz al otro lado del teléfono. «He escuchado rumores de que están planeando algo grande contra ti». Alejandro, sintiéndose acorralado, pero decidió a no ceder, respondió: «Gracias por la advertencia, pero no pienso dejarme intimidar». La intriga y la tensión se intensificaba. El enfrentamiento entre los intereses personales y el bien común estaban a punto de alcanzar su punto culminante. Con el destino de todo el pueblo en juego, Isabel y Alejandro debían prepararse para los desafíos que estaban por venir. La alborada del nuevo día encontró a un pueblo en vilo, pero con una fuerza renovada. Las acciones de Alejandro y el apoyo inquebrantable de Isabel habían infundido una esperanza que muchos no sentían desde hacía años. No obstante, sabían que enfrentaban a adversarios poderosos, dispuestos a todos para proteger sus intereses. Desde su oficina en la ciudad, don Ernesto miraba por la ventana, sumido en sus pensamientos. Si bien sus negocios florecían, sabía que la creciente influencia de Alejandro en el pueblo era una amenaza que no podía ignorar. Con un suspiro, tomó el teléfono y marcó un número. «Miguel», dijo con voz dedicada, «es hora de tomar medidas más drásticas». Mientras tanto, en el hospital, Isabel recibía a un visitante inesperado. Señora Lucía, una anciana del pueblo, conocida por su sabiduría y conocimientos en medicina tradicional. Con una mirada penetrante y manos temblorosas, extendió un pequeño paquete hacia Isabel. «Esto te protegerá», murmuró. «Hay fuerzas oscuras en juego y debes estar preparada». Agradecida, Isabel tomó el paquete y al abrirlo encontró un pequeño amuleto de plata con un símbolo ancestral grabado. Esa misma tarde, Alejandro convocó a una reunión en su residencia. Asistieron los líderes del pueblo, algunos aliados de la ciudad y, por supuesto, Isabel. La sala iluminada tenuemente estaba cargada de expectación. «Debemos estar unidos ahora más que nunca», comenzó Alejandro. «Los adversarios no se detendrán ante nada y debemos estar preparados». Doña Mercedes, con su acostumbrada determinación, añadió: «No permitiremos que nos intimiden. Hemos visto los beneficios de la generosidad y el bien común. No daremos un paso atrás». Mientras discutían estrategias y posibles soluciones, un ruido en el jardín llamó su atención. Al acercarse a la ventana, vieron a un grupo de personas con antorchas acercándose a la mansión. Su intención parecía clara: generar miedo y caos. Isabel, sintiendo el peso de su vocación, se adelantó. «Debemos enfrentarlos, pero no con violencia, sino con paz y diálogo». Acompañada por Alejandro, salió al frente de la casa. La multitud, al verlos, comenzó a murmurar. Entre ellos se reconocieron caras familiares, personas del pueblo que habían sido influenciadas por los rumores y la desinformación. Con voz firme pero serena, Isabel habló: «Hermanos, ¿qué nos ha llevado a este punto? ¿Desde cuándo nos enfrentamos en odio y desconfianza? Estamos aquí para servirles, para mejorar nuestra comunidad.
escuchen sus corazones y no aquellos que buscan sembrar división. Un silencio se apoderó del lugar. Luego desde el fondo una voz se levantó. Era Martín, el joven campesino. «Isabel tiene razón», exclamó. «Hemos perdido nuestro camino. Debemos recordar quiénes somos y qué representa nuestro pueblo». La multitud, tocada por las palabras de Isabel y Martín, comenzó a dispersarse, dejando detrás el fuego de las antorchas y un aire de reflexión. Al regresar al interior de la mansión, Alejandro tomó las manos de Isabel. «Tuviste mucho valor, Isabel. No sé qué hubiera hecho sin ti». Isabel, con una sonrisa dulce, respondió: «Estamos en esto juntos, Alejandro. Dios nos guiará a través de los desafíos». Sin embargo, mientras la noche se adentraba y la paz regresaba al pueblo, en un rincón oscuro de la ciudad, don Ernesto y sus aliados planificaban su próximo movimiento. El enfrentamiento estaba lejos de terminar, y el destino de Alejandro e Isabel y todo el pueblo estaba en juego. La luz del día siguiente encontró al pueblo en una calma tensa. Las acciones de la noche anterior habían dejado una impresión profunda en sus habitantes, y muchos se encontraban en una encrucijada moral, cuestionando sus acciones y lo que habían sido llevados a creer. Don Ernesto, al enterarse del fracaso de su intento de intimidación, se sintió más acorralado que nunca. En su oficina, con las persianas cerradas, convocó a sus aliados más cercanos. Entre ellos estaba Miguel, su mano derecha, y otros empresarios que veían en Alejandro una amenaza a sus intereses. «Nos estamos quedando sin opciones», declaró don Ernesto, golpeando su escritorio con frustración. «Montenegro y esa monja están ganando terreno». Miguel, siempre astuto y calculador, propuso una idea. «Quizás la confrontación directa no es la solución. Podríamos jugar en su propio campo, influir en la opinión pública a través de los medios». El plan de Miguel consistía en financiar un documental que mostrara una versión distorsionada de los hechos, cuestionando las verdaderas intenciones de Alejandro y pintando a Isabel como una manipuladora. Este material sería transmitido en las principales cadenas de televisión, socavando la confianza de la gente en sus líderes. Mientras tanto, en el hospital, Isabel y Alejandro continuaban con su labor. Sin embargo, eran conscientes de que la lucha estaba lejos de terminar. En una de las salas, Alejandro compartía con Isabel sus preocupaciones. «Creo que vendrán con algo grande, algo que no esperamos». Isabel, mostrando su fe inquebrantable, respondió: «Lo que sea que intente, debemos enfrentarlo con la verdad y la honestidad. La gente del pueblo nos conoce, confían en nosotros». Esa misma semana, el documental financiado por don Ernesto comenzó a ser promocionado en los medios. Las calles se llenaron de carteles y la curiosidad del pueblo crecía. La fecha de transmisión fue anunciada y una sensación de anticipación se apoderó de todos. Isabel y Alejandro decidieron organizar una proyección pública en la plaza del pueblo el mismo día que se transmitiría el documental. Invitaron a todos a verlos juntos y a formar su propia opinión. La noche de la transmisión, la plaza estaba repleta. Una gran pantalla fue montada y todos esperaban con ansias. El documental comenzó con imágenes sombrías y una narración sesgada que cuestionaba cada acción y decisión tomada por Alejandro e Isabel. A medida que avanzaba la transmisión, murmullos de descontento y sorpresa se escuchaban entre la multitud. Las distorsiones y falsedades eran evidentes para aquellos que conocían de cerca la realidad del hospital y las acciones de sus benefactores. Cuando finalizó, un silencio sepulcral se apoderó de la plaza. Isabel, con valentía, se acercó al centro y habló: «Lo que acaban de ver es una versión de la historia, pero no es nuestra verdad. Les invito a cuestionar, a buscar respuesta y no dejarse influenciar por aquellos que buscan dividirnos». Martín, siempre leal y apasionado, tomó la palabra. «He vivido los cambios en este hospital, he visto las vidas salvadas y la esperanza restaurada. No necesito un documental para saber en quién confiar». La respuesta del pueblo fue un aplauso unánime. Aquella noche, la verdad brilló con más fuerza que cualquier intento de manipulación. Sin embargo, el reloj no se detenía y don Ernesto, con su orgullo herido y su influencia menguante, planeaba su próximo movimiento. Las piezas estaban en movimiento y el destino de la comunidad pendía de un delicado equilibrio. Tras la controvertida emisión del documental, el pueblo estaba más unido que nunca. La solidaridad y el apoyo hacia Alejandro e Isabel eran palpables en cada rincón. Los esfuerzos de don Ernesto por manchar su reputación habían tenido un efecto contrario, fortaleciendo los lazos de la comunidad. Sin embargo, en la mansión Montenegro, Alejandro se encontraba inusualmente pensativo. Había recibido una carta anónima con una amenaza velada hacia su familia en la ciudad. La preocupación era evidente en sus rasgos. «Están jugando sucio», comentó a Isabel, mostrándole la misiva. Ella, tras leerla, sintió un nudo en el estómago.
No podemos dejar que esto nos intimide, pero quizás sea momento de tomar medidas adicionales de seguridad. Decidieron consultar a Carlos, un amigo de la infancia de Alejandro y experto en seguridad. Tras analizar la situación, Carlos propuso un plan integral de protección, no solo para Alejandro, sino también para el hospital y los más vulnerables del pueblo. Mientras tanto, en una vieja casona en las afueras, don Ernesto se reunía con sus allegados. «No podemos dejar que Montenegro siga ganando terreno», decía con firmeza. «Debemos dar el golpe definitivo». Miguel, su fiel secuaz, propuso un plan audaz. «El hospital es el corazón de todo. Si logramos tomar el control del hospital, todo lo demás caerá por su propio peso». El plan consistía en infiltrar el hospital con personas leales a don Ernesto, quienes sabotearían las operaciones y desacreditarían la administración de Isabel. A la par, intentarían comprar la lealtad de algunos empleados con sobornos y promesas de ascensos. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por una serie de incidentes inusuales en el hospital. Medicamentos desaparecidos, equipamiento dañado, rumores y chismes que buscaban generar desconfianza entre el hospital. Isabel, siempre atenta y perspicaz, comenzó a sospechar que algo no andaba bien. Junto con Alejandro y Carlos, iniciaron una discreta investigación. Las pistas los condujeron a descubrir la infiltración y el plan de don Ernesto. Decididos a enfrentar la situación, convocaron a una reunión urgente con todo el personal del hospital. Isabel tomó la palabra. «Hay fuerzas externas que buscan desestabilizarnos, pero confío en que la mayoría de ustedes cree en nuestra misión y en el bien que estamos haciendo». Carlos presentó pruebas de los sabotajes y de los intentos de sobornos. Varios empleados, sintiéndose avergonzados, admitieron haber sido abordados con ofertas, pero aseguraron no haber cedido. Martina, una enfermera veterana, con lágrimas en los ojos, confesó: «Me ofrecieron dinero, mucho dinero, pero al recordar todas las vidas salvadas aquí y el amor con el que trabajamos, no pude traicionar a mi familia del hospital». Alejandro, conmovido, se dirigió a todos. «Esto es más que un hospital. Es un símbolo de lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos por el bien común. No permitiremos que nos dividan». La reunión culminó con un renovado compromiso de todos de proteger y cuidar del hospital y su misión. Mientras tanto, don Ernesto, al ver frustrados sus planes nuevamente, sintió que el control se le escapaba entre los dedos, pero no estaba dispuesto a rendirse. Mirando a Miguel, dijo: «Es hora de jugar nuestra última carta». La tensión era palpable en el aire. Ambas partes sabían que el siguiente enfrentamiento sería decisivo, y el destino de todo un pueblo pendía de la balanza. En las siguientes semanas el hospital recuperó su ritmo habitual, pero una sensación de inquietud todavía se cernía en el ambiente. Los intentos de sabotaje habían dejado huella, y aunque se habían tomado medidas de seguridad adicionales, la amenaza de don Ernesto todavía pesaba sobre todos. Isabel, mientras revisaba unos documentos en su oficina, fue interrumpida por Carlos, quien llevaba una expresión preocupada en su rostro. «Necesito hablar contigo», dijo con urgencia. Mostrándole un sobre, continuó: «Esto llegó esta mañana. Es una citación judicial. Están acusando al hospital de malversación de fondos y prácticas médicas negligentes». Isabel leyó el documento con incredulidad. Era evidente que esto formaba parte de la última carta de don Ernesto. Intentaba desacreditar al hospital a nivel legal y así recuperar el control que había perdido. Alejandro, al enterarse, convocó a un grupo de abogados para preparar la defensa. «No podemos permitir que se salgan con la suya. Debemos demostrar la transparencia y el compromiso de nuestro trabajo», afirmó. Mientras tanto, en la plaza del pueblo, la noticia de la citación judicial se propagó rápidamente. Martín, siempre comprometido con la causa, organizó una manifestación en apoyo al hospital. Los habitantes, con carteles y consignas, se reunieron para mostrar su solidaridad. Don Ernesto, al ver la movilización, sintió un amargo sabor de derrota. A pesar de todos sus recursos y conexiones, no había anticipado la resiliencia y unidad del pueblo. El día del juicio, el tribunal estaba abarrotado. Representantes de medios nacionales e internacionales cubrían el caso. Dada su relevancia, Isabel y Alejandro, con la esperanza en sus corazones, pero también con la gravedad de la situación en sus rostros, estaban listos para defender la honorabilidad del hospital. El fiscal, claramente influenciado por don Ernesto, presentó una serie de pruebas fabricadas y testimonios falsos. Sin embargo, los abogados de Alejandro meticulosamente desmontaron cada acusación. En un momento crucial del juicio, una figura inesperada solicitó testificar. Señora Lucía, la anciana conocedora de medicinas tradicionales,
Con su voz temblorosa pero clara, relató cómo el hospital había salvado la vida de su nieto y cómo había presenciado personalmente el compromiso y la ética con la que trabajaban Isabel y Alejandro. Este hospital es el corazón de nuestro pueblo, y un corazón no puede ser corrompido por mentiras, concluyó. El veredicto llegó después de intensas deliberaciones. El hospital fue absuelto de todas las acusaciones. El júbilo fue generalizado. El intento de don Ernesto de usar el sistema legal en su favor había fracasado estrepitosamente. Esa noche, el pueblo celebró con una gran fiesta en la plaza. La música, el baile y la alegría reinaban en cada rincón. Isabel y Alejandro, en el centro de todo, sentían que, al menos por ahora, la justicia había prevalecido. Sin embargo, mientras la celebración continuaba, en un rincón oscuro de la plaza, Miguel se acercó discretamente a don Ernesto. Se nos acaban las opciones, pero todavía hay una jugada que podemos hacer, dijo Miguel. Don Ernesto, con el orgullo herido, pero la determinación intacta, asintió. Estaba dispuesto a todo para recuperar su poder. El ajedrez entre el bien y el mal, entre la justicia y la corrupción continuaba, y el próximo movimiento sería determinante para el destino de todos. A medida que los días pasaban, el pueblo recuperaba su ritmo y alegría. Sin embargo, en la mansión Montenegro, la vigilancia se había intensificado. La amenaza latente de don Ernesto y sus aliados era algo que ni Alejandro ni Isabel podían ignorar. Una noche, mientras Alejandro revisaba unos documentos en su estudio, un golpe suave en la ventana llamó su atención. Al acercarse, encontró una pequeña nota. «Reúnase conmigo en el viejo molino al amanecer. Hay algo que debe saber. L». Después de considerarlo detenidamente, Alejandro decidió asistir a la misteriosa reunión. Al llegar al viejo molino, una estructura que había sido testigo de innumerables historias del pueblo, encontró a señora Lucía esperándolo. «¿Por qué me has citado aquí?», preguntó Alejandro con cautela. Lucía, con su mirada penetrante, respondió: «He visto cosas, presagios. El enfrentamiento con don Ernesto no ha terminado. Está tramando algo grande y debes estar preparado». Alejandro, intrigado, escuchó atentamente mientras Lucía relataba visiones de un intento de tomar el hospital por la fuerza, con mercenarios contratados por don Ernesto. «No solo quieren el hospital, quieren el poder total sobre el pueblo», concluyó. Agradecido por la información, Alejandro regresó a la mansión y compartió lo que había aprendido con Isabel y Carlos. Juntos comenzaron a trazar un plan para proteger el hospital y al pueblo de este inminente ataque. Los días siguientes fueron de intensa preparación. Con la ayuda de Carlos establecieron un perímetro de seguridad alrededor del hospital. Instalaron cámaras y organizaron a un grupo de voluntarios dispuestos a defender su hogar. Por su parte, don Ernesto, ignorante de que su plan había sido descubierto, se reunía con un grupo de mercenarios en las afueras de la ciudad. Eran hombres duros, con experiencia en acciones violentas, listos para seguir sus órdenes sin cuestionar. La noche prevista para el ataque, el pueblo parecía tranquilo, pero en realidad estaba en alerta máxima. Los voluntarios se encontraban en sus puestos, listos para proteger a sus familias y su legado. El silencio de la noche se rompió con el rugir de varios vehículos acercándose. Los mercenarios, armados y decididos, avanzaron hacia el hospital. Sin embargo, al llegar, se encontraron con una sorpresa. Una barrera humana formada por los habitantes del pueblo, dispuestos a defender su tierra y su dignidad. Isabel, con su hábito y una determinación inquebrantable, se adelantó y enfrentó a los invasores. «Es contra nosotros, contra su propio pueblo, contra quienes levantan sus armas. Piensen en sus familias, en sus hijos. ¿Es este el futuro que quieren para ellos?». Los mercenarios, confundidos y claramente superados en número, comenzaron a dudar. La voz de Martín se alzó desde la multitud. «Somos un pueblo unido. No nos rendiremos ante la intimidación». Uno a uno, los mercenarios empezaron a retirarse, dejando a un don Ernesto furioso y desesperado, viendo su último intento de control desvanecerse. Sin embargo, en su retirada, uno de los mercenarios, claramente frustrado, disparó al aire. El proyectil impactó en el viejo molino, causando que su estructura comenzara a tambalearse. En su trayectoria estaba la señora Lucía. Sin pensarlo dos veces, Alejandro corrió hacia ella, empujándola fuera del peligro. El molino colapsó, pero ambos estaban a salvo, aunque Alejandro resultó con algunas heridas. Isabel, corriendo hacia él, le abrazó con alivio. «Estamos juntos en esto», murmuró a Alejandro. Hasta el final. Al amanecer encontró a un pueblo victorioso, pero consciente de que la lucha contra la corrupción y la avaricia nunca es fácil. Aún así, su unión y resiliencia habían prevalecido una vez más. La batalla había terminado, pero la guerra aún no. Con el amanecer flotando en el horizonte, el pueblo, aunque victorioso, comenzó a lidiar con las cicatrices del enfrentamiento.
La valentía y determinación de los habitantes se habían manifestado de una manera inesperada, mostrando que, cuando se trata de proteger lo que es verdaderamente importante, la gente puede superar incluso los desafíos más intimidantes. El hospital, símbolo de esperanza y renovación, había resistido una vez más. Sin embargo, el precio había sido alto. Alejandro, aunque fuera de peligro, debió reposar debido a sus heridas. Isabel, siempre a su lado, sentía que la batalla interna de recuperar su fe se había solidificado, viendo cómo la bondad podía brillar incluso en los momentos más oscuros. En la habitación contigua del hospital, Martina cuidaba de la señora Lucía. El susto del incidente en el molino le había afectado, pero su espíritu seguía siendo inquebrantable. Dios nos pone pruebas, querida, pero también nos da la fortaleza para superarlas, murmuró Lucía tomando la mano de Martina. Mientras tanto, don Ernesto, refugiado en su mansión, sentía que las paredes se cerraban sobre él. Su imperio, construido a base de manipulación y engaños, se desmoronaba. Sin embargo, Miguel, en un último intento de lealtad, se acercó con una propuesta. «Hay un último recurso que no hemos considerado», dijo con un brillo astuto en sus ojos. Alejandro, mientras recuperaba fuerzas, recibía visitas constantes de los habitantes del pueblo, quienes le ofrecían sus mejores deseos y agradecimiento. Entre las visitas, una figura se destacó. Un hombre mayor de aspecto sereno se presentó en la puerta de la habitación. Era don Joaquín, el padre de don Ernesto. Con un tono humilde, don Joaquín se dirigió a Alejandro. «Vengo a pedir perdón por las acciones de mi hijo. No fui capaz de inculcarle los valores adecuados y ahora veo las consecuencias». Alejandro, sorprendido por la visita, respondió: «La responsabilidad de sus actos recae sobre él, no sobre usted, pero su humildad al reconocerlo dice mucho de su carácter». Isabel, al escuchar la conversación, intervino: «Todos cometemos errores, don Joaquín. Lo importante es aprender de ellos y buscar la redención». Don Joaquín asintió: «Tengo la esperanza de que mi hijo algún día encuentre el camino correcto, pero mientras tanto haré todo lo posible para reparar el daño causado». La oferta de don Joaquín resultó en la creación de una fundación dedicada a apoyar a los más necesitados, financiada con parte de la fortuna de la familia Montenegro. El viejo molino, aunque en ruinas, fue renovado y convertido en un centro comunitario, donde los jóvenes podían aprender oficios y las tradiciones del pueblo eran preservadas para las futuras generaciones. Sin embargo, mientras el pueblo se embarcaba en una nueva etapa de reconstrucción y renovación, el plan final de Miguel comenzaba a tomar forma en las sombras. Su propuesta a don Ernesto no era otra que el secuestro de Isabel, buscando desestabilizar a Alejandro y tomar el control total del pueblo. La noche planeada para llevar a cabo el plan, Isabel caminaba por los jardines de la mansión, reflexionando sobre los recientes acontecimientos. De repente, fue sorprendida por una figura encapuchada que, con rapidez, la inmovilizó y la condujo a una furgoneta oscura. Alejandro, al notar la ausencia de Isabel, intuyó que algo andaba mal. Junto con Carlos, inició una frenética búsqueda, mientras la tensión y el misterio envolvían al pueblo una vez más. El pueblo, que había visto tantas adversidades y conflictos, volvía a encontrarse en el epicentro de una crisis. La noticia del secuestro de Isabel se esparció rápidamente y los habitantes, aún recuperándose de los eventos anteriores, se unieron en solidaridad. Alejandro, desesperado, recibió una llamada que heló su sangre. Era Miguel, voz triunfante al otro lado de la línea. «Si quieres volver a ver a Isabel, deberás ceder al hospital y abandonar el pueblo», exigió. Carlos, siempre el estratega, trazó un plan. «Debemos actuar con rapidez y precisión», dijo. Convocó a Martín y a un grupo de voluntarios. Juntos comenzaron a buscar cualquier pista que les pudiera llevar al escondite de Miguel. En un galpón abandonado, Isabel, con las manos atadas, buscaba una forma de escapar. Recordó las historias que señora Lucía le había contado sobre la resiliencia y la esperanza. Aunque físicamente atrapada, su espíritu permanecía indomable. En el centro del pueblo, señora Lucía, sintiendo la urgencia de la situación, se reunió con Martina y otros ancianos. Juntos realizaron una ceremonia ancestral, invocando protección y guía. Las velas titilaban y una brisa sutil pero cargada de energía recorrió el lugar. Esa misma noche, Martín, mientras patrullaba en las afueras del pueblo, escuchó un murmullo. Siguiendo el sonido, encontró un hombre, evidentemente nervioso, hablando por teléfono. Al reconocer la voz de Miguel al otro lado de la línea, Martín decidió actuar. Sigilosamente siguió al hombre, quien inadvertidamente lo llevó directamente al galpón. Rápidamente, Martín informó a Alejandro y Carlos sobre su descubrimiento. El grupo de voluntarios, armados con determinación y coraje, avanzó hacia el galpón. Una tensa confrontación se desató. Aunque los hombres de Miguel eran más numerosos, la sorpresa y la determinación de los habitantes del pueblo jugaban a su favor.
En medio del caos, Alejandro logró abrirse paso hasta Isabel, liberándola de sus ataduras. Juntos enfrentaron a Miguel, quien, al verse acorralado, intentó huir. Sin embargo, el camino de escape fue bloqueado por don Joaquín. «Tú y mi hijo han ido demasiado lejos», dijo con tristeza y firmeza. Finalmente, con Miguel detenido y el peligro despejado, el pueblo pudo respirar aliviado. Don Joaquín, con lágrimas en los ojos, se disculpó nuevamente con Alejandro e Isabel. «Haré todo lo que esté en mis manos para enmendar los errores de mi familia», prometió. Isabel, abrazando a Alejandro, susurró: «Cada prueba nos hace más fuertes, y este pueblo es la prueba viviente de ello». Con la amenaza de Miguel y don Ernesto neutralizada, al menos por el momento, el pueblo comenzó la tarea de reconstrucción, no solo de edificios y estructuras, sino de la confianza y el tejido social que había sido puesto a prueba. El hospital, que había sido el centro de tantas batallas, se erigió más fuerte que nunca, siendo un testimonio del espíritu inquebrantable de la comunidad. Y mientras el sol se ponía marcando el final de otro día en el pueblo, Alejandro e Isabel, con las manos entrelazadas, miraban hacia el horizonte, sabiendo que juntos siempre encontrarían la manera de superar cualquier desafío. Los meses siguientes al enfrentamiento en el galpón marcaron un periodo de transformación para el pueblo. Las calles, antes sombrías y silenciosas, ahora resonaban con risas y chismes amistosos. El hospital, bajo la administración de Alejandro, se convirtió en un centro de salud de referencia, atrayendo a médicos y especialistas de diferentes regiones. Isabel, con su fe renovada, instauró programas de apoyo comunitario en el hospital, desde clases prenatales hasta talleres de bienestar mental. Era evidente que su experiencia con Alejandro y el pueblo había cambiado su perspectiva de vida. Una tarde, mientras Alejandro e Isabel caminaban por el jardín de la mansión Montenegro, se encontraron con don Joaquín. El anciano, con una mirada serena y reflexiva, se acercó a ellos. «He decidido convertir parte de la mansión en un orfanato y un hogar para ancianos», dijo don Joaquín. «Mi familia ha tomado mucho de este pueblo y quiero que mis últimos días sean de devolución y redención». Isabel, emocionada, abrazó al anciano. «Esa es una noble decisión, don Joaquín, y es la prueba de que nunca es tarde para cambiar». Mientras las semanas pasaban, la mansión Montenegro experimentó una renovación. Las habitaciones, antes llenas de lujo y ostentación, se transformaron en acogedores espacios para niños y ancianos. El gran salón donde se celebraban fastuosas fiestas ahora era un comedor comunitario, llena de risas y conversaciones animadas. Por su parte, Martín y Carlos establecieron una pequeña estación de policía, asegurando que la paz y el orden en el pueblo se mantuvieran. Aunque las amenazas de don Ernesto y Miguel parecían haberse desvanecido, la vigilancia nunca cesó. Una tarde, mientras Isabel ayudaba en uno de sus talleres en el hospital, una anciana se le acercó. Era doña Clara, una de las mujeres más ancianas del pueblo. Con una voz temblorosa pero firme le dijo: «Querida, tengo algo que mostrarte». Intrigada, Isabel siguió a doña Clara hasta su humilde hogar. En una vieja caja de madera, la anciana sacó un diario, desgastado por el tiempo. «Este fue el diario de mi bisabuela», comenzó doña Clara. Ella escribió sobre las primeras veces que los Montenegro llegaron al pueblo y cómo, a pesar de sus diferencias, lograron encontrar un terreno común con los habitantes. Isabel, maravillada, comenzó a hojear el diario. Las páginas relataban historias de amor, conflictos y reconciliación entre los montenegros y el pueblo, estableciendo un paralelismo con los recientes acontecimientos. «El pasado y el presente están entrelazados, mi niña», susurró doña Clara. «Y este diario es la prueba de que, a pesar de las adversidades, el amor y la comprensión siempre prevalecen». Con lágrimas en los ojos, Isabel abrazó a la anciana. Ese diario no solo era un pedazo de historia, sino también un recordatorio de que, independientemente de los desafíos, el espíritu humano siempre encuentra una manera de superar y unirse. El diario que doña Clara entregó a Isabel se convirtió en una sensación en el pueblo. Muchos venían a leerlo, ansiosos de conocer las historias del pasado y de entender más sobre las complejas relaciones entre las familias fundadoras y los habitantes. Isabel, reconociendo la importancia del documento, decidió organizar una pequeña exposición en el centro comunitario, mostrando no solo el diario, sino también fotos y otros objetos que contaban la historia del pueblo. Una noche, mientras organizaba la exposición, Isabel escuchó un ligero golpe en la puerta. Al abrir, encontró a don Ernesto, visiblemente más viejo y cansado. Sin decir palabra, le entregó una carta cerrada y se marchó. Intrigada, Isabel abrió la carta en la que don Ernesto expresaba su arrepentimiento por sus acciones y la de su familia, admitiendo que la ambición y el poder los habían cegado. También revelaba un secreto. Él y doña Clara habían sido novios en su juventud y su separación había sido uno de los puntos de inflexión que lo había llevado por un mal camino.
Conmovida por esta revelación, Isabel decidió reunir a don Ernesto y doña Clara. En un pequeño café del pueblo, los dos ancianos se encontraron y las emociones brotaron como un torrente. Las palabras no eran necesarias, sus miradas decían todo. El amor que habían compartido en su juventud seguía vivo, aunque oculto por décadas de rencor y orgullo. Mientras tanto, Alejandro, quien había escuchado sobre la reunión, se unió a Isabel en el café. Juntos observaron el emotivo reencuentro desde la distancia. La vida da muchas vueltas, comentó Alejandro, pero siempre nos da oportunidades para corregir nuestros errores. Isabel asintió. Es verdad, y este pueblo es la prueba de ello. A pesar de todo, siempre encontramos una manera de sanar y avanzar. La exposición del diario fue un éxito rotundo. Los habitantes del pueblo, tanto jóvenes como mayores, acudieron para aprender más sobre su historia. Las páginas del diario, con sus relatos de amor, conflicto y reconciliación, se convirtieron en un símbolo de la capacidad del pueblo para superar cualquier adversidad. En el último día de la exposición, Isabel y Alejandro, junto con Martina, Carlos y muchos otros, organizaron una pequeña ceremonia. En ella se plantó un árbol en el centro del pueblo, simbolizando un nuevo comienzo y la unión de la comunidad. Don Joaquín, con la ayuda de los niños del orfanato, regó el árbol mientras doña Clara y don Ernesto, de la mano, observaban con lágrimas en los ojos. «Este árbol es un recordatorio», dijo Isabel a la multitud reunida, «de que no importa cuán oscuro sea el pasado, siempre hay esperanza para el futuro. Nuestro pueblo ha enfrentado muchos desafíos, pero siempre hemos encontrado la manera de superarlos juntos». Mientras el sol comenzaba a ponerse, los habitantes del pueblo se reunieron alrededor del árbol, celebrando no solo su historia, sino también las infinitas posibilidades del mañana. Los días que siguieron a la ceremonia del árbol se sintieron distintos en el pueblo. Había una especie de paz y serenidad que no se había experimentado en mucho tiempo. Las viejas rivalidades y resentimientos parecían haber quedado atrás, reemplazados por un renovado sentido de comunidad y propósito. Un domingo por la mañana la iglesia del pueblo estaba especialmente llena. Isabel, vestida con su hábito, se preparaba para dar una misa especial. Había decidido compartir con la comunidad sus reflexiones sobre la fe, el perdón y la redención. La presencia de don Joaquín y don Ernesto, sentados juntos en un banco, marcó la importancia de este día. «En cada uno de nosotros hay una luz y una oscuridad», comenzó Isabel, su voz resonando en el silencio de la iglesia. Y aunque a veces nos perdemos en la sombra de nuestros errores, nunca debemos olvidar que la gracia de Dios es infinita. El perdón, el verdadero perdón, tiene el poder de sanar las heridas más profundas y de guiar nuestros pasos hacia un mejor camino. Mientras hablaba, las miradas de los presentes estaban fijas en ella, absorbidos por cada palabra. Alejandro, desde un rincón, observaba con admiración y orgullo. Sabía que Isabel había encontrado su verdadero llamado y se alegraba de haber sido parte de su viaje. Después de la misa, la comunidad se reunió en la plaza principal. Una gran fiesta había sido organizada con música, bailes y comida. Era una celebración de la vida, del amor y de la segunda oportunidad que todos habían recibido. Mientras la fiesta continuaba, Alejandro e Isabel se alejaron, caminando hacia el árbol que habían plantado días atrás. Al llegar, Alejandro se sacó una pequeña caja de su bolsillo y, arrodillándose ante Isabel, la abrió revelando un delicado anillo. «Isabel», dijo con emoción, «desde que llegaste a mi vida todo. Tuvimos nuestros desafíos, pero juntos enfrentamos tempestades y encontramos la luz en la oscuridad. ¿Quieres casarte conmigo?» Isabel, con lágrimas en los ojos, asintió. «Sí, Alejandro, a tu lado siempre». La noticia del compromiso de Alejandro e Isabel fue recibida con júbilo en el pueblo. Todos se unieron en la preparación de la boda, que prometía ser el evento más grande que el lugar había visto. El día de la boda llegó rápidamente. El sol brillaba en el cielo azul y la iglesia estaba adornada con flores blancas y doradas. La ceremonia fue emotiva, con promesas de amor eterno y una conexión que trascendía lo físico. Al final de la celebración, mientras los recién casados salían de la iglesia, la comunidad soltó mariposas al aire, simbolizando la transformación y el renacimiento que el pueblo había experimentado. Con la bendición de toda la comunidad, Alejandro e Isabel comenzaron su vida juntos. El pueblo, con su rica historia y su espíritu indomable, continuó floreciendo, siendo un testimonio del poder, del amor, la fe y el perdón. Y así, en medio de montañas y verdes praderas, en un lugar donde el pasado y el presente se entrelazaban, las historias de amor y redención seguían siendo contadas, pasando de generación en generación como un legado eterno de esperanza.